poco los valores de las variables. Entonces ahora vamos a ver el primer método de resolución, que es el método de la resolución gráfica. El método de la resolución gráfica, como bien lo dice el problema, el título, es una resolución que se hace a través de gráfica de funciones y por lo general se utiliza para poder resolver problemas pequeñitos. Con problemas pequeñitos me refiero a problemas con una cantidad razonable de restricciones y ojalá de dos variables. Podría ser de tres, pero por lo menos en este curso nosotros para la resolución gráfica trabajamos solamente con dos variables. Entonces, vamos a poner un primer ejemplo. Eso. Dice, resuelva gráficamente el siguiente problema. La función objetivo es 2x más y. Y a su izquierda dice max/min. Eso significa que vamos a encontrar el máximo y el mínimo al mismo tiempo que alcanza esa función objetivo, 2x más y. Y tiene dos restricciones. La verdad son cuatro, pero están resumidas en dos. La primera restricción dice que x tiene que ser mayor o igual que 1, pero al mismo tiempo tiene que ser menor o igual que 2. O sea, x se mueve entre 1 y 2. Ahí hay dos restricciones por separadas que yo las junté en una. X mayor o igual a 1 y X menor o igual a 2. Lo mismo con la Y. Y tiene que ser mayor o igual a 1 y menor o igual a 2. No aparece la naturaleza de las variables, por lo tanto se asume que la X y la Y puede ser un real. ¿Ok? Podría ser 1,7, podría ser 0,8, etc. ¿Ok? ¿En qué consiste la resolución gráfica? Súper, súper, súper sencillo. Lo primero que vamos a hacer es graficar el conjunto de soluciones factibles. Entonces vamos a colocarlo aquí como comentario. Graficar el conjunto de soluciones factibles. Y a eso le vamos a llamar D. Si ustedes recuerdan en la clase anterior, el conjunto de soluciones factibles es el conjunto de todas las X y todas las Y que satisfacen las restricciones. O sea, que el conjunto D son todos los X, Y en el plano cartesiano, en R2, de tal manera que la X se mueva entre 1 y 2 y la Y también. Ese es el conjunto D. Entonces vamos a graficarlos. Yo voy a poner aquí mi plano cartesiano hecho a manito nomás. Eje X, eje Y. Y voy a dibujar las cuatro rectas. Primero, X igual a 1, que es esta que está acá. ¿Ya? Esta es X, la recta X igual a 1. Esta es la recta X igual a 2. No está a escala, pero no importa. Y luego las rectas horizontales, y igual a 1 y igual a 2. Igual a 1 y igual a 2. Nuestra región de soluciones factibles son todos los puntos del plano cartesiano en donde la X se mueve entre 1 y 2 y la Y se mueve entre 1 y 2. Por lo tanto, nuestra región factible en verdad es este cuadrado. Esa es nuestra región D. Todo eso que está acá. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo del problema? De todos esos puntos que están dentro de ese cuadrado, tengo que verificar cuáles de ellos, al reemplazarlos en la función objetivo, me da el número más pequeño posible para resolver el mínimo y el más grande para resolver el máximo. Ahí dentro hay infinitos puntos, entonces no hay que resolver esto de la manera, por la fuerza bruta, por decirlo así. Es agarrar punto por punto y reemplazándolos para saber cuál es el más grande y cuál es el más chico. ¿En qué consiste la resolución gráfica? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, de la nueva. Sí, profe. ¿Sí? ¿Se escucha? Perfecto. Ya.
¿Se acuerdan ustedes de curvas de nivel? Cálculo 3. Una de las primeras materias que se ve en cálculo 3 cuando les hablan de las curvas de nivel. Sí. Ya. Eso es lo que vamos a hacer ahora en este momento. Vamos a considerar las curvas de nivel de la función objetivo. Entonces, vamos a escribir eso. Trazamos, voy a cambiar el color. Trazamos curvas de nivel de la función objetivo. ¿Ya? Entonces, nuestra función objetivo es, lo voy a poner con f primero, f de x, y igual a 2x más y. Entonces, esa función objetivo yo la voy a igualar a una constante, a una c, igual a c, donde en este momento vamos a considerar c a cualquier número real, ¿ya? Para todo c que pertenece a R. Entonces vamos a trabajar con esa expresión, con 2x más y igual a c. Más y igual a c. C, repito, es una constante. Entonces vamos a ver qué familia de curvas representa esa expresión que está ahí. Digo familia porque hay una recta por cada valor de c que se le reemplace ahí. Entonces vamos a considerar esas familias y uno si quiere puede despejarla ahí. Y es igual a menos 2x más c. Repito, para todo c en R. Esto está mostrando que si tú igualas a c la función objetivo, obtienes las curvas de nivel que representan todas las rectas que tienen pendiente menos 2 por cada uno de los valores de c. Entonces, acuérdense de que el valor de c está igualada a la función objetivo. C es el valor de la función objetivo. ¿Qué queremos ver? Queremos ver cuál es el valor, resolvamos el mínimo primero. ¿Cuál es el valor más pequeño que puede alcanzar C de tal manera de que esa recta corte o toque a la región D por primera vez si es que nosotros aumentamos el valor de C desde el valor más pequeño al más grande? Ejemplo, podríamos partir con un C igual a menos 10. Estoy inventando. Entonces, hagamos algunas gráficas de ellas. Voy a marcarlas en amarillo un poquito más oscuro para que se vean las gráficas. Si yo le pongo el valor de C, un valor muy pequeño, por ejemplo, menos 10, vamos a obtener una recta que corta en el eje Y en menos 10, con pendiente menos 2. O sea, vamos a tener una cosa como por acá abajo. Nosotros estamos buscando una recta que pase por la región D. La región D, el cuadrado, esa es nuestra cancha de fútbol. Ahí nosotros vamos a jugar. Ese es el terreno en donde a nosotros nos interesa trabajar, en el cuadrado D. Por lo tanto, esa recta que yo dibujé ahí es una recta cuyos puntos no satisfacen las restricciones. Los puntos que satisfacen las restricciones son los puntos que están en el cuadrado. Así que ese valor de C es muy pequeño. Vamos a aumentarlo a menos 9, a menos 8, a menos 7, y así uno sigue. Aquí voy a poner una que pasa justo por el 0, 0, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que en algún momento nosotros vayamos a trazar una recta y vamos a chocar con el punto D, perdón, con la región D por primera vez. Esta recta que yo acabo de dibujar ahora, que estoy pintando encima, es una recta que toca al punto D por primera vez. Y nosotros nos gustaría entonces saber cuál es ese valor de C en particular. Eh, ¿Consulta? ¿Alguien tenía abierto el micrófono? ¿Tenía una consulta? ¿No? Ya. Entonces, repito, consideramos la familia de rectas aumentando el valor de C. Cuando tú aumentas el valor de C, el primer punto del cuadrado que se intersecta
es el punto 1,1. Eso lo voy a poner como comentario. Al aumentar el valor de C, el primer punto que intersecta a la región D es el punto 1,1. Por lo tanto, la función objetivo se minimiza cuando el valor de la X es 1 y cuando el valor de la Y también es 1. Entonces ahí tenemos el mínimo. Tan sencillo como eso. Luego, el mínimo de la función objetivo f se alcanza cuando la x, le voy a poner ahí un asterisco porque es el óptimo, cuando la x y la y ambas valen 1 y el valor mínimo de la función, que no es más que f estrellita, es evaluar en la función objetivo el x igual a 1 y el y igual a 1. Tan, tan. Ese es el primer resultado. El valor mínimo que alcanza la función objetivo es 3. Y se alcanza cuando los argumentos o las variables valen 1 cada uno de ellos. No sé si me doy a explicar. Encontramos el valor de C más pequeño que hace que se satisfagan las restricciones. Y las restricciones se satisfacen cuando la X y la Y valen 1. Esos son los valores de las variables. Y el valor mínimo de la función objetivo es 3. No sé si se entiende hasta el momento con eso. Les consulto, porque Profe, tenemos que resolver. yo Dime, tengo una duda. Ahí cuando anotó la ecuación al final, puso ¿ya? que... ¿Por qué puso el X y la Y con un asterisco y la F igual? Ah, sí. Cuando uno pone asterisco arriba de una variable o de la función objetivo, es para determinar o decir de que ese es el óptimo. Cuando uno pone X asterisco, significa el valor óptimo. Ya, gracias. ¿Sí? Ese es el óptimo. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacemos ahora si nosotros queremos encontrar el máximo? Nuevamente nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el valor de C, pero ahora el valor de C más grande que puede alcanzar de tal manera que la recta que estamos buscando corte a la región D por última vez, el último puntito? Bueno, para eso entonces lo que tenemos que hacer es seguir aumentando el valor de C. El valor de C en el mínimo vale 3. Acuérdense que C es el valor de la función objetivo. Entonces vamos a aumentarlo a 4, a 5, a 6 y vamos aumentando en la gráfica. Aumentamos el valor de C, lo seguimos aumentando y así hasta chocar con el último punto. Y que en este caso va a ser, pues me quedo chueco, ahí. Es esa recta en particular. ¿Qué valor de C tiene? No sé, pues veamos primero cuáles son los valores de las variables. Bueno, ahí se puede observar de que el máximo, el máximo, Profe, entonces el ¿Mm? valor de C en el caso anterior era 3. Perdón, la pregunta, El, perdón, repíteme. el valor de C en el Ya. mínimo era 3. El valor de C, el mínimo, es 3. Ah, ya, vale, Exactamente. vale. Es justo la recta en particular 2x, perdón, 2x más y igual a 3. Ese 3, que es el valor de la C, es el valor de la función objetivo en el mínimo. El tiro que se cerró la pantalla como siempre. El tiro, el tiro, el tiro. Ahí está. ¿Sí? Ese 3 en el fondo es porque el valor de C es 3. Es la recta en particular, la primera esta que había pintado. La voy a marcar en amarillo. ¿Dónde está el destacador acá? Creo que era este. Esa. Esa recta en particular, le voy a poner el nombre. Es 2. Ups, se me olvidó cambiar el lápiz.
Ahí sí. Esta es 2x más y igual a 3. 3 es el valor de c y que también a su vez es el valor de la función objetivo en el mínimo. Vamos a hacer lo mismo para el máximo. El máximo se obtiene cuando la x y la y valen esta coordenada que está acá. Y esa coordenada es la 2,2. Cuando x y la y en el óptimo valen 2. Y el máximo valor de la función objetivo f, que en el fondo es f en el óptimo, es evaluar en la función objetivo el 2,2. Y eso nos va a dar 6. Que a su vez es la constante 6. El valor de c es 6. Así que vamos a poner c es igual a 6. Y esa recta es la 2x más y igual a 6. Y la vamos a marcar en amarillo de nuevo. Espérenme. No, un amarillo más chillón. Ya, por ahí. Esa última que estoy pintando es la recta 2x más y igual a 6. ¿Ya? Entonces, resumen, el problema tiene máximo y tiene mínimo. Y nosotros lo pudimos haber determinado si tiene máximo o mínimo sin necesidad de resolver por el teorema de Bolzano-Weierstrass. Pero ahora, resolviéndolo de manera gráfica, pudimos encontrar cuál era el máximo y cuál era el mínimo. El valor mínimo que alcanza la función objetivo es 3. Y se alcanza cuando la x y la y valen 1. El valor más grande que alcanza la función objetivo es 6 y se alcanza cuando la x y la y vale 2. No van a encontrar ninguna otra combinación de x que haga que la función objetivo valga más que 6 y por supuesto que se respeten las restricciones. Eso es, en resumen, el problema, la resolución gráfica. Es tomar la función objetivo, considerar las curvas de nivel y ir aumentando las curvas de nivel desde el valor más pequeño al más grande. El primer punto con el que chocas con la solución con el conjunto de soluciones factibles es el mínimo y el último punto con el que chocas es el máximo. Eso es resolución gráfica. ¿Se puede aplicar esto para más variables? Si tuviera 3 variables, claro que se puede, pero tendríamos que trabajar en 3D. Y ahí en vez de cortar con rectas, podríamos estar cortando por planos. O, dependiendo de la función objetivo, por supuesto, podríamos estar cortando por paraboloides, o etcétera. Entonces, como no es el objetivo del curso trabajar en 3 dimensiones, nosotros en este curso solamente vamos a trabajar para la resolución gráfica con problemas de 2 variables. Solamente con 2. ¿Sí? Consultas, antes de pasar a más ejercicios, porque quiero ver algunos Ajá. casos raros. Cuéntame. Este problema también se podía atacar en 3D, ¿no? Haciendo z igual a 2x más y ahí viendo el máximo. Exacto, es también, es lo mismo. Es considerar z igual a 2x más y, que en el fondo es un plano, y tendrías que ir trazando también las curvas de nivel hasta ver cuál es el primer punto con el chocas en el plano y con cuál cortas en el último. Nosotros evitamos trabajar en 3D con el z y reemplacé el z por una c. Entonces ahí lo que estamos haciendo con la resolución gráfica es trabajar, comillas, trabajar solamente con la sombra que proyecta la superficie factible en el piso, en x, y. Y esa sombra es justamente ese cuadrado nomás. Ya, gracias. ¿Sí? Ya. Pasamos entonces al segundo ejercicio, porque vamos a ver algunos casos donde hay soluciones, pero no son tan bonitas como estas. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda. Dígame. Se supone que, bueno, aquí usted gráficamente, debido a que era un cuadrado, pudo determinar que el primer punto, o sea, el punto mínimo era el 1,1, Sí. ¿cierto? Pero si en vez de ser recta hubiesen sido curvas, igual hubiese dado el mismo punto. Exactamente. O sea, dependiendo por supuesto de la curva, pero eso es lo que quiero ver más adelante. Vamos a poner no solamente rectas, podríamos poner parábolas, podríamos poner circunferencia, o podría haber una expresión cuadrática para la función objetivo. En una de esas, las curvas de nivel no necesariamente son rectas, podrían ser circunferencias, por ejemplo. Ya. ¿Sí?
Vamos a poner cosas que no sean solamente rectas, por supuesto. ¿Ya? Vamos a poner funciones cuyas gráficas son conocidas, no se asusten, no les vamos a poner así como que grafiquen la curva de nivel de x a la quinta menos x al cubo más 8y cuadrado. No, vamos a trabajar con cosas elementales de álgebra y geometría, parábolas, rectas, circunferencias, elipses, hipérbolas. Solamente con esas gráficas basta y sobra para lo que nosotros queremos en este curso. ¿Bien? Vamos por el segundo ejercicio. Dice, resuelva nuevamente, gráficamente, maximizar. La verdad es que yo pido maximizar y minimizar. Tuve que haber puesto aquí max y min. No lo puse por error. ¿Ya? Vamos a resolver el mínimo y el máximo de ese problema. Lápiz. ¿Ya? Minimizar y maximizar. Nuevamente son rectas, pero es que aquí quiero llegar a un punto. Minimizar y también maximizar 5x1 más 5x2. Si quieren pueden trabajar con x y con y, pero aquí yo le puse x1 y x2 para acostumbrarnos a que después más adelante tengamos que trabajar con problemas con más variables, para que no se nos quede corto el alfabeto. Entonces vamos a poner 5x1 más 5x2. Esa es tu función objetivo. Sujeto a que x1 más x2 menor o igual a 1, y además x1 y x2 son mayores o iguales a 0. O sea, vamos a estar trabajando en el primer cuadrante. Grafiquemos el conjunto D. Planteemos el conjunto D primero, con esta nomenclatura. Lápiz negro. El conjunto D son todos los puntos del plano cartesiano x1, x2, que pertenecen a R2, con la condición de que x1 más x2 menor o igual a 1, todo lo que esté debajo de esa recta, que x1 y x2 ambos sean mayores o iguales a 0, o sea, en el primer cuadrante. Esa es nuestra región D. Déjame abrir el chat por si hay preguntas. Ya. Vamos a graficarla. Aquí está x1, el eje de x1, el eje de x2. Y nuestra recta la voy a poner en rojo. Es una recta que pasa por 1 en cada uno de los ejes. Y solamente considero ese segmento porque estamos trabajando en el primer cuadrante. Recuerden de que x1 y x2 son mayores o iguales a 0. La región D es todo lo que está debajo de esa recta y además a la derecha del eje vertical y arriba del eje horizontal. O sea, es este triángulo. Todo eso es la región D. ¿Okay? Entonces vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Vamos a tomar la función objetivo, que la vamos a llamar f. Los colores, como siempre. Vamos a tomar la función objetivo, que depende de x1 y de x2, cuyo valor es 5x1 más 5x2. Y vamos a tomarlos, vamos a tomar las curvas de nivel correspondientes, igual a C, para todo C en R. Si quieren, pueden despejar la I, como para saber cómo va a tener la forma de nuestras curvas de nivel. Hagámoslo. 5x1 más 5x2 igual a la constante C, que es un real. O sea que 5x2 es igual a menos 5x1 más C. Dividimos todo por 5 y nos queda que x2 es igual a menos x1 más constante dividido 5. A pesar de que la C está dividido por 5, C es una constante, C dividido 5 también sigue siendo una constante. ¿Okay? Entonces esto es para todo C en R. Las curvas de nivel. Profe, Color aquí, ¿por qué ¿sí? despejó el X2?
No era necesario, pero la despejé solamente como para que tengan la función explícita y determinen cuál es la recta que tiene, como para saber qué pendiente tiene, por ejemplo. Ah, pero yo igual hubiese podido despejar X1. Sí, también. Sí, la Vale, verdad es vale. que si quieren, hagan el despeje, no es necesario. Yo trato de hacer el despeje solamente para que vean cuál es la forma que tiene la recta, y igual a tanto, ¿cachai? Ah, ya, vale. Vale. Entonces, mira lo que está ocurriendo. No es exactamente igual a lo que pasa en el problema anterior. Las curvas de nivel siguen siendo rectas. Estas rectas tienen pendiente -1, menos 45 grados. Entonces vamos a partir del valor de C muy pequeño, C igual a -10. Entonces esa recta va a estar acá abajo. Ups, puse la mano encima, ahí sí. Entonces esa recta, para un valor de C muy pequeño, está muy alejado de la región D. Necesitamos aumentar el valor de C para ver con quién chocamos primero. Es sobre la región roja, la D. Entonces aumentamos el valor de C, lo aumentamos, y si nos damos cuenta, en algún momento de la vida vamos a chocar en ese punto, que va a ser el primer punto con el que chocamos con la región D al ir aumentando el valor de C. Ese valor es el origen, ¿cierto? Es 0,0. Y el 0,0 satisface todas las restricciones. X1 más X2 menor o igual a 1 la satisface. Y X1 y X2 mayor o igual a 0 también la satisface. Entonces vamos a escribir la resolución del mínimo. El mínimo se obtiene cuando, ¿cierto? Aumentamos el valor de C hasta chocar con ese punto. Se obtiene cuando la X1 y la X2 ambas valen 0. Y el valor mínimo de la función objetivo f, que nosotros le llamamos f asterisco, es simplemente, nuevamente, evaluar la función f en 0,0. Es decir, 0. Entonces, aquí está el resultado del mínimo. El valor más pequeño que alcanza la función objetivo es 0. Y se obtiene cuando ambas variables valen 0 también. Ese no tiene mucha novedad. De hecho, ese problema era medio poco. Vamos con el máximo. La misma idea. Tenemos que seguir aumentando la función, el valor de C, hasta que choquemos con un último punto. Y miren lo que va a pasar. Acuérdense que la función objetivo, la curva de nivel de la función objetivo tiene pendiente -1. El segmento que va desde el 1,0 al 0,1, el segmento rojo, también tiene pendiente -1. Entonces, cuando tú vayas aumentando el valor de C, lo aumentas de a poco, de a poco, de a poco, te vayas a dar cuenta que no va a haber un único punto en el que chocas. Vas a chocar con el segmento completo. Aumentamos el valor de C hasta que llegamos acá. Cacha, cacha, cacha esto, mira. ¡Ta! Si aumentas un poquito más el valor de C, ya te pasaste. Te fuiste afuera de la cancha de fútbol. Entonces llegamos a encontrar un valor de C en donde chocamos con infinitos puntos. No es solamente uno. Puse este problema para mostrarles a ustedes que hay problemas que tienen solución, pero no es única. Pueden haber infinitas soluciones. El mínimo no. El mínimo, ese sí es uno solo, que es el 0,0. Pero el valor máximo se alcanza efectivamente, pero se alcanza para infinitos valores de x1 y de x2. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero escribir. El último punto, pongámoslo de esta manera, el último punto, comillas, ya, de D, alcanzado, y lo voy a poner entre comillas, al aumentar C, son todos los infinitos puntos del segmento de recta que va
de 0,1 a 1,0. Voy a marcarlo en verde, lo voy a destacar. Son todos estos puntitos. ¿Ya? Segmento de recta que va desde 0,1 a 1,0. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución para la función objetivo es la misma. Cualquier punto que tú saques de ese segmento de recta, cualquiera, tú lo reemplazas en la función objetivo y te va a dar siempre el mismo valor, que en este caso es 5. Entonces vamos a colocarlo. Lápiz negro. El valor máximo que alcanza la F asterisco, es 5. Cualquiera, tú puedes tomar ese punto, da lo mismo. El que tú quieras de este segmento, cualquiera de ellos lo reemplazas en la función objetivo y te va a dar 5 de resultado. Pero este problema, considerando el máximo, ¿ya? El mínimo tenía uno solo, este problema tiene infinitas soluciones. Y cuando digo infinitas soluciones, me refiero a las variables. ¿Ya? No es que hayan infinitos valores de función objetivo. No, no, no. Hay infinitos valores posibles para x y para x1 y para x2. Pero todos ellos me dan el valor máximo de la función f igual a 5. ¿Ya? Perdón, Damián, recién vi el chat. Dice, profe, ¿qué dice al lado de D? ¿Cuál de todas las D? ¿Te refieres a este, me imagino? Alcanzado. Ah, ahí te habían respondido. Sí. Sí, que como les dije antes, mi tablet no es muy grande, estoy tratando de escribir, pero con la cabeza, pero pegada al tablet para poder alcanzar a ver. Así que, moraleja, los problemas de optimización no necesariamente tienen una sola solución, pueden tener infinitas soluciones, y aquí tienen un caso. ¿Sí? Preguntas, antes de pasar a casos más raros todavía. ¿No? ¿Estamos todos bien? ¿Todos Profe, cuando tiquitaca? dice al segmento de recta, se refiere a la recta de la función objetivo. Exactamente, pero solamente el segmentito pintado en verde. Claro, lo que está entre 0,1 y el 1,0. Exactamente, es ese segmento de recta. ¿Ya? Los valores de las variables para resolver el máximo son todos esos puntos que están pintados ahí en verde, son todos esos puntos del segmento de recta. El valor de la función objetivo en el máximo es uno solo, es 5. Ese es el valor más grande que alcanza la función f, pero se alcanza para infinitos puntos de x1 y x2. ¿Ya? Son todos los que están ahí en el segmento. Pero C es 5, ¿o no? C va a ser 5 siempre, en todos estos Exacto. puntos. Ya. C sigue siendo 5 siempre. ¿Ya? Entonces, ¿C puede tomar infinitos valores, dice Sergio? No. Lo que puede tomar infinitos valores son las combinaciones de x1 y x2. Pero C siempre vale 5. Es el valor de la función objetivo en el máximo. ¿Sí? Aquí lo voy a subrayar. Cuando yo digo infinitas soluciones, me refiero que hay infinitas soluciones en las variables. Pero la función objetivo es una sola, en este caso. Las funciones objetivo no pueden tener dos valores al mismo tiempo. Ojo, la función objetivo yo trato de maximizarla. Encuentro el más grande o el más chico. No puedo decir, por ejemplo, que el máximo de la función objetivo se alcanza cuando vale 2 y cuando vale 7. O sea, o es 2 o es 7. ¿Ya? Profe, pero respecto a lo que está diciendo ahora, si yo tuviese, no sé, por decir la sinusoidal del seno, ¿Ya? en 2 puntos se alcanza, digamos, el mismo máximo. Sí, pero se alcanza para dos valores distintos de x. Pero la y, el máximo, sigue siendo la misma. Ah, ya, vale. ¿Cachai? O Ya. sea, mira, no sé si entiendo muy bien tu pregunta. Déjame hacer un mono acá. Ponte tú, no sé, la función seno.
pi medio, pi, 3 pi medio, 2 pi, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Ese problema, efectivamente, el máximo se alcanza en hartos puntos. Se alcanza aquí en pi medio, se alcanza aquí en pi medio más 2 pi, una vuelta entera, aquí en pi medio más 2 pi, etcétera. O sea que el valor de la x son infinitas. Son todos los puntos pi medio más 2k pi, donde k es un entero. Nos podemos ir para atrás también. Pero el máximo siempre es 1. Aquí se alcanza en 1, ahí en 1, ahí en 1, etcétera. ¿Sí? Entonces hay infinitas x, pero hay una función objetivo y que vale 1. Ya, ya, ¿Sí? sí, ya entendí. Vale. Ya, terminemos con cosas lineales. Veamos ese problema. La misma idea, no se asusten si aparecen pelotas, o sea, pelotas, circunferencias, ¿ya? Porque la idea es exactamente la misma. Es súper mecánico. Agarras la función objetivo, la igualas a una constante y aumentas el valor de c desde el valor más chico al valor más grande. Ves con quién chocas primero y con quién chocas al final. Eso es todo. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Resuelva gráficamente maximizar y también minimizar. Ojo que en el libro aparece esto, opt x más 3i. Cuando sale opt es lo mismo que max y min, o sea, encuentre el máximo y encuentre el mínimo, encuentre las dos cosas. ¿Okay? Yo le puse max min para facilidad de lectura nomás, pero si ustedes en el libro vean algún modelo que la función objetivo diga opt, es porque te están pidiendo que calcules el máximo y el mínimo, que encuentres las dos. Borremos eso. ¿Ya? Un comentario. Borrar, 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 borrar. Listo. No sé para qué soplo si esta cuestión es una pizza. Bueno, listo. Vamos por la resolución. Dice maximice y minimice x más 3i. La función objetivo es lineal, pero fíjate en las restricciones. La primera restricción es no lineal. Es x cuadrado más y cuadrado mayor o igual a 16. Es decir, todo lo que está afuera de la circunferencia de radio 4 centrada en el origen. Ahí ya está dibujada. Después tenemos y igual a x mayor o igual a x menos 2. Es decir, todo lo que está arriba de la recta. Y la x es mayor o igual a 0, o sea, el primer y cuarto cuadrante. La y podría ser cualquier cosa. Voy a pintar esa región. Vamos a pintar con un rojo, pero un poco más... Ya, ahí. La voy a pintar con destacador. Todo lo que está afuera de la circunferencia, arriba de la recta y en el primer y cuarto cuadrante. O sea, en verdad es solamente esto. Y sigue para arriba. ¿Ya? Aquí tenemos un caso de un ejercicio donde nuestra región D es no acotada. Ups. Para atrás, lapicito. Esa es nuestra región D. Vamos a escribir entonces. Región o conjunto, que es lo mismo, de soluciones factibles. Es nuestra región D igual a todos los x, y en el plano cartesiano, x, y que pertenece a R2, de tal manera que, y ahí ponéis todas las restricciones, control C, control V, x cuadrado más y cuadrado mayor o igual a 16, que y sea mayor o igual a x menos 2, y que x sea mayor o igual a 0. ¿Ya? Es toda esa región que es no acotada. No acotada. Bueno, si es no acotada, da lo mismo. Tenemos que hacer exactamente el mismo análisis. Tomamos la función objetivo, pongamos aquí curvas de nivel Profe, de pero la si función aquí objetivo. es no acotada, ¿no es necesario hacer el teorema? Em,
Lo que pasa es que nosotros no queremos verificar solamente si la solución existe. Lo que queremos hacer es encontrar la solución. Si yo les pidiera en el enunciado, por ejemplo, sin resolver, demuestre que tiene solución óptima, bueno, ahí sí, pues habría que ocupar el teorema. Pero en este caso nos piden resolverlo. Entonces ahí el teorema no nos va a servir mucho. El teorema lo puedes hacer a priori, si tú quieres, para saber si efectivamente tiene un mínimo o tiene un máximo. Pero, pero aquí no están pidiendo encontrarlo. Así que ahí el teorema no aplica. Como no es acotada, no se me ocurre, digamos, el máximo de la función. Por eso Ah, es que a eso voy. Vamos de a ya, poco. vale. Ya, vamos a tomar las curvas de nivel. Las curvas de nivel, la función f de x, y es x más 3y. Y eso lo vamos a igualar a una constante c, donde, repito, c siempre va a ser un real. Depende de la función objetivo. No siempre podría ser cualquier real. Ya vamos a ver casos más extraños. Si quieren, podemos despejar la y. Tenemos x más 3y igual a c. Eso significa que 3y es igual a menos x más c. Y eso significa, si dividimos todo por 3, que y es igual a menos un tercio de x más c tercios. También para todo c en el mundo de los reales. ¿Ya? O sea, que nuevamente nuestra función objetivo nos redirige a considerar curvas rectas, en este caso, dependientes pequeñitas. Estas son dependientes menos un tercio. Vamos a ir rayándola, lo voy a poner aquí en verde, un poquito más chillón el color. Ya. Entonces, si consideramos un valor de c muy pequeño, vamos a estar tirando rectas por acá. Voy a poner rectas de esta manera, ya que tienen una pendiente de menos un tercio. Es muy pequeña, muy plana. Entonces vamos a aumentar el valor de C, lo aumentamos, lo aumentamos, lo aumentamos. Mira qué bonito, justo pasé uno por el origen, pero lástima, no me sirve. Menos un tercio, hasta que en algún momento vamos a chocar con este punto. Aquí podría salir una pregunta que me dicen, profesor, yo puedo estar graficando esto a mano porque no tengo graficadora, ¿y cómo podría saber yo si es que realmente el primer punto con el que choco es este? O podríamos haber chocado con este que está acá arriba, por ejemplo. ¿Cómo saber con qué punto choqué primero? ¿Alguien podría tener alguna idea de cómo saberlo? Suponiendo que no tenemos una gráfica escala. Evaluar, muy bien, evaluando, muy bien. ¿Evaluar qué? Cristian dice comparando los C. Maravilloso. La raja, están entendiendo, súper bien. Efectivamente, lo que tienen que hacer es comparar los C. En otras palabras, encontrar esos puntos de intersección, x, y igual a algo, algo, de los dos puntos, y reemplácenlos en la función objetivo. El que te dé el C más pequeño, con ese punto chocaste primero. ¿Sí? Bueno, no lo voy a hacer porque no es el objetivo del curso, andar encontrando intersecciones, etcétera, en estos momentos, pero el primer punto con el que choque, créanme, hagan el ejercicio en casa, es ese que está allá abajo. ¿Okay? Si los dos puntos de C valen lo mismo, si esos dos puntos dieran C igual a 3, estoy inventando, no lo sé, eso significa que nosotros chocamos con esos dos puntos al mismo tiempo al ir aumentando C. Por lo tanto, tienes dos mínimos. Cuando digo dos mínimos, es que hay dos combinaciones de variables que me dan un mismo valor mínimo de la función objetivo. Repito, no es que hayan dos funciones objetivo distintas, hay dos combinaciones de variables distintas. ¿Ya? Pero en este caso, el primer punto con el que chocas es este. Se cerró la pantalla. Como siempre, desconectar. Let's view, muestra el celular. Ya, maravilloso. Vamos. Entonces, al aumentar C,
el primer punto de intersección con D, con la región D, es la intersección de la recta con la circunferencia. ¿Ya? Pero en la parte de arriba, ¿cierto? Del primer cuadrante. Sí, bueno, aquí vamos a tener que sacar ese punto. Encontremos ese punto. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos un sistema de ecuaciones. Tenemos que intersectar x al cuadrado más y al cuadrado igual a 16. Lo intersectas con y igual a x menos 2. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es reemplazar la y de la circunferencia por el valor x menos 2. Y nos va a quedar una cuadrática. Entonces vamos a hacerlo. Voy a saltar el menos d más menos, chiquillos, sí, chiquillas también. X cuadrado más x menos 2 al cuadrado igual a 16. ¿Ya? Después, bueno, uno aplica ahí el binomio al cuadrado, menos b más menos, raíz cuadrada de partido por y vamos a obtener dos soluciones para x. X vale 1 más menos raíz de 7. ¿Ya? Me salté todo ese procedimiento. Entonces, x dice que puede valer dos cosas. O vale 1 más raíz de 7, o vale 1 menos raíz de 7. El 1 menos raíz de 7, descártalo al tiro. ¿Por qué? Porque una de nuestras restricciones es que x sea mayor o igual a 0. Estamos a la derecha del eje vertical. Entonces, pero x es mayor o igual a 0. Por lo tanto, la x en el óptimo, para el mínimo, estamos trabajando con el mínimo primero, es igual a 1 más raíz de 7. Su correspondiente y, bueno, reemplázalo en la recta, igual a x menos 2. Vas a obtener entonces el y óptimo, que nos daría raíz de 7 menos 1. O sea, menos 1 más raíz de 7. Y la función objetivo, en el óptimo, estamos trabajando para el mínimo, le voy a poner aquí en paréntesis. Se reemplazan en la función objetivo y te dan 4 raíz de 7 menos 2. El mínimo existe y es único. Se obtiene cuando la x vale 1 más raíz de 7, cuando la y vale menos 1 más raíz de 7, y el valor más chico de la función objetivo es 4 raíz de 7 menos 2. Nos pueden aparecer esos resultados como números feos. Pero ese es el mínimo. No hay nada que hacer. Fíjate, ahora respondo tu consulta. ¿Qué pasa ahora si queremos encontrar el máximo? Vamos a cambiar el lápiz. Y digamos, ya, pues, ok, pues, sigamos aumentando las rectas. Miren la gráfica. Seguimos aumentando el valor de C. Y fíjate que vaya a chocar también con este punto, con el de arriba. Ese podría ser un óptimo local. ¿Ya? Ya vamos a hablar después de locales y globales. Algo se conversó, se habló en cálculo 3. Pero si tú sigues aumentando el valor de C, no vaya a terminar nunca, o sea, no vaya a encontrar nunca una cota superior, no vas a la región D sigue para arriba de manera infinita. Bueno, aquí tienen un caso de un problema que no tiene máximo. No me va a alcanzar el espacio, pero el problema, no, si me alcanza, no tiene máximo. Es decir, tú puedes aumentar el valor de C indefinidamente, sigue, C vale 1.000.000, 10 millones, 10 a la 80, 10 a la 100, etcétera, etcétera, y nunca vas a dejar de chocar con la función, con el conjunto de soluciones factibles, porque ese conjunto no es acotado hacia arriba. Así que este problema solamente tiene mínimo, no tiene máximo y tiene mínimo y es uno solo. ¿Sí? Si tienen una consulta.
Profe, ¿cómo fue? No entendí la última parte. Si la puede explicar de nuevo, porfa. ¿Sí? La última parte, seguimos aumentando el valor de C. Déjame cambiar el color de nuevo. ¿Ya? Estábamos en esta recta, donde esta recta representaba justo aquí en esa intersección el mínimo. Seguimos aumentando el valor de C para encontrar el máximo. El valor de C, 5, C vale 6, C vale 7, pero no vamos a terminar nunca, nunca, porque la región D sigue hacia arriba. Es una región no acotada. Por lo tanto, como nunca vamos a cortar a un punto por última vez, eso significa que el problema entonces no tiene máximo. El problema solamente tiene mínimo. ¿Sí? Es eso. No sé si contesté tu duda. Sí, profe, gracias. Más casos raros. Veamos ese que está ahí. Dice, resuelva gráficamente, maximizar y minimizar 2x1 más x2. Sujeto A. La primera restricción hace alusión a una parábola. Menos x1 al cuadrado más 4x1 menos x2 menor o igual a 0. Y después tenemos una recta. 3x1 más 5x2 menor o igual a 18. Tanto la parábola como la recta están dibujadas, ya están graficadas listas. Y x1 y x2 mayor o igual a 0, para que trabajemos en el primer cuadrante. Las regiones que tenemos, vamos a ver si me funciona el tarrito pintura. Yo quiero pintar rojos o sí. No, verde, porque las curvas ya están en rojo. Las regiones son todo lo que está arriba de la parábola, pero debajo de la recta. Arriba de la parábola, pero debajo de la recta. Entonces tenemos... Uy, qué bonito me quedo. Ya, ese y ese. Ese es nuestro conjunto de soluciones factibles. Aquí yo le estoy mostrando un ejemplo donde el conjunto de soluciones factibles no necesariamente es un conjunto conexo. Es decir, podríamos tener conjuntos disconexos, que es este caso. ¿Ya? Tenemos dos partes en verde que no están juntas. ¿Ya? A eso me refiero con disconexo. Ok. Vamos a ver qué pasa en esta situación. Bueno, el conjunto de... Ups. No sé qué hice. Ustedes ven el fondo negro, ¿no? Ah, ahí Sí, está. Sí, no, fui yo, fue mi culpa. Tenía el tarrito de pintura activado. Ahí sí, ahí sí. Ya, esta tecnología me gana. Ya, ahí sí. Tenemos entonces esa figura. El conjunto D es, lo voy a poner acá, D, eh, ¿por qué no escribe esta cuestión? Ya, ahí sí. El conjunto D va a ser el conjunto D1 unido con D2. El conjunto de soluciones factibles. Voy a llamar a esto D1 y a esto D2. También hacemos lo mismo con la función objetivo. Esto es súper mecánico. De hecho, la materia se pone súper mecánica de aquí en adelante. Tiene esa ventaja el curso. ¿Ya? F de x1, x2 es igual a 2x1 más x2, que es igual a la constante c. ¿Ya? Para todo C en R. Aquí no voy a despejar ya la x2. Si ustedes quieren la hacen. Yo lo hice al principio porque eran los primeros ejercicios que vimos, ¿no? ¿Ya? Pero estas son rectas que tienen pendiente menos un medio. Son todas esas familias de rectas. Vamos a ir pintando esas rectas entonces.
aumentando de a poco el valor de C. Entonces, primero, fíjate muy bien, partimos acá abajo, con una recta, otra recta, y así hasta chocar por primera vez con ese puntito que está acá. Ese es el primer punto con el que chocamos. Ahí está su mínimo. Entonces vamos a poner aquí eso. ¿Ya? Repito, aumentamos el valor de C y vamos a ver que primero chocamos con el origen. ¿Ya? Aumentamos C y voy a ponerle comillas, ya palabra, chocamos con el origen, con 0,0. ¿Ya? Entonces tenemos que la función f evaluada en 0,0 es igual a 0. Dejemos esto pendiente por ahora. ¿Ya? Ahí está el mínimo. Sigamos aumentando la recta. Vamos a seguir aumentando, aumentando, aumentando. Tiene pendiente menos un medio. Me quedo media chueca, pero más o menos. Vamos a seguir aumentando. Chocamos con este punto, pero todavía podríamos seguir aumentando, aumentando, hasta terminar de chocar con D1. Y chocamos acá. Ese punto que está acá. Ese puntito, yo lo tengo calculado, es el punto 1,3. 1,3. Vamos a poner aquí. Continuamos y chocas, o intersectas, estoy poniendo chocas nomás, porque estamos hablando de un lenguaje un poquito más coloquial, y chocas con el punto 1,3. Bueno, entonces vamos a tomar la función objetivo, la evaluamos en 1,3, y eso nos da 5. ¿Ya? Esto es para hacer un comentario final. Nuevamente, tienes que seguir aumentando el valor de C, y ahí nos vamos a pasar a la otra región, a la D2. Lapicito amarillo. La aumentas, la aumentas, la aumentas, la aumentas, que me quedó feo, no importa. Primero vas a chocar con ese punto, que es el punto 4,0. Luego con 4,0, 4,0. Esta función objetivo en 4,0 va a valer 8. Profe, ¿Sí? ¿no chocaría primero con el otro? ¿Con el que está Mm, arriba? mm, mm. Yo ya hice el cálculo. Calculé el valor de C para este punto y para este punto. Y me dio más pequeñito con este. Ah, ya vale. En ese caso ¿Sí? hice lo que pasó delante, ¿no? Que decía no. Exactamente. Es lo mismo que habría pasado entre ese punto y este. Este que estoy pintando. Entre esos dos. ¿Ya? Entonces, finalmente, bueno, continúas, 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 hasta llegar al último punto de la región D, la completa, que en el fondo es la D2 acá, coincide, que es este punto. Y finalmente, chocas con 6,0. F de 6,0. Y eso me da 12. Este es el mínimo. El primer punto con el que chocaste. Y este es el máximo. El último punto con el que chocaste. ¿Qué moraleja nos da este problema? Este problema, si podemos ver, chocamos con distintos vértices. Eso significa que nosotros podríamos encontrar algunos mínimos y máximos locales, ¿ok? No los globales. Los globales son los que encontramos al principio y al final. O sea, el más pequeño de todos, el más chico o el más grande. Pero podríamos encontrar algunos óptimos locales. Y eso es como lo que se ve un poquito en cálculo 1. Por ejemplo,
cuando uno les piden encontrar el máximo y el mínimo de esta función. O sea, aquí, si uno lo verifica, supongamos que la gráfica llega hasta acá, el máximo es uno solo, que es este, pero también tiene otros máximos, que es cuando alcanza las pendientes igual a 0, que es ese punto, este punto, este punto. Todos esos puntos son máximos, pero este es un máximo local, este es local y este es local. En cambio, este es el global, el más grande de todos. Lo mismo pasa con los mínimos. Bueno, nosotros en la gráfica anterior, cuando nosotros estábamos chocando con distintos vértices, esos vértices intermedios son locales. Esto es un local, esto es un local, y el global mínimo es el 0,0 y el máximo global es el 6,0. Y los valores de la función objetivo son 0 y 12 respectivamente. ¿Ya? Entonces, ya vimos casos en donde, de hecho creo que abarcamos casi todos los casos. Casos en donde hay una solución, donde hay infinitas soluciones, donde no hay solución, y donde hay óptimos que son locales. ¿Sí? Entonces, esa sería la solución. El mínimo, la mínima función objetivo tiene valor 0 y se alcanza cuando ambas variables valen 0. La función objetivo en el máximo alcanza el máximo valor 12 y se obtiene cuando la x1 vale 6 y la x2 vale 0. ¿Sí? Ahora, por supuesto, en un problema de control no vamos a poner 7 restricciones, porque eso significaría tener que andar dibujando 7 figuritas y andar pintando. Entonces, máximo 2 o 3 restricciones. Y la idea no es poner cosas tan complicadas. Siempre vamos a poner para la resolución gráfica cosas cortitas. ¿Sí? Cosas como esta. Último. Le prometo que es el último ejercicio de la clase de resolución gráfica. ¿Ya? A pesar de que nos queda tiempo suficiente. ¿Ya? Pero es último, no los quiero saturar con 400 de estos ejercicios, pues, sino porque la mente se cansa. ¿Ok? Por lo menos abarcamos ya todos los casos posibles. Mira la función objetivo. Esta es la primera función objetivo de todos los otros ejercicios, que es no lineal. Resuelva gráficamente maximizar y también minimizar x menos 2 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Esa es la que se iguala a la constante c, ¿ya? O a z, si ustedes quieren, que alguien me estaba preguntando si se podían graficar en 3 dimensiones. Sí, tendrían z igual a x menos 2 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado, y en el fondo sería un paraboloide centrado en 2,2 y parte hacia arriba, ¿cierto? Queremos encontrar cuál es la imagen más pequeña y la imagen más grande que alcanza en el Z esa parábola, sujeto a dos planos, 2x más 3y mayor o igual a 6 y 3x más 2y menor o igual a 12. ¿Ya? Vamos a tener un plano por acá, un plano medio feo, otro plano por acá también medio feo. Pero si nosotros miramos esta figura desde arriba hacia abajo, lo que vamos a ver son las sombras que proyectan estos planos en el plano cartesiano, y que es el que tenía yo dibujado bonito, ¿ya? Que es ese que está acá. Entonces vamos a trabajar con ese en vez de 3 dimensiones. Vamos a borrar esta cuestión. Bórralo. Esa es la idea, ¿cierto? En 3D. Ok. Lapicito negro. Resolver gráficamente. ¿Cuál va a ser primero nuestro conjunto de soluciones factibles? El conjunto de soluciones factibles es todo lo que está arriba de la primera recta, debajo de la segunda recta y en el primer cuadrante. Tarro pintura. Ups. Eso no es. Ese. Esa es. Esa es nuestra región D. Lapicito, saca el tarro,
Ahí está. Entonces, este es nuestro conjunto D. Pero D. el triangulito que queda abajo igual se incluye, ¿no? No, porque estamos en el primer cuadrante. X, Ah, Y mayor o igual a 0. ¿Sí? toda la razón, sí. Si la Y fuera un real, ahí sí, podrías abarcar el triangulito chiquitito de abajo también. Si la Y pudiese ser negativa, en el fondo. ¿Ya? Entonces D son todos los X, Y que pertenecen a R2, tal que, y ahí toda la cuestión, ¿cierto? 2X más 3Y mayor o igual a 6, 3X más 2Y menor o igual a 12, y todo en el primer cuadrante. Listo. Entonces, todo eso que está en verde, la solución es el conjunto de soluciones factibles. Recuerdo, algo factible significa algo que satisfaga las restricciones. Pero de todos esos factibles, queremos buscar si hay alguno que sea global, que sea el mejor. Fíjate lo que pasa con la función objetivo. La función objetivo, que es x, y, igual a x menos 2 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado, lo igualamos nuevamente como siempre a una constante c. Ahora, por la expresión que tiene la función objetivo, la expresión objetivo es la suma de dos expresiones positivas. Ya, hay una consulta. Las curvas de nivel van a ser, efectivamente, las curvas de nivel van a ser circunferencias con centro 2,2 y va a aumentar el radio. O sea, en este caso, el valor de C nos va a apoyar para ver qué tan grande es el radio de la circunferencia. Por lo tanto, no es correcto que yo ponga aquí que C es cualquier real. Aquí C es un número mayor o igual a 0. Con C mayor o igual a 0. C no puede ser negativo porque estamos igualándolo a una suma de dos expresiones cuadráticas. ¿Ya? Bueno, si ustedes ponen, por ejemplo, en algún desarrollo para todo C real, yo les voy a corregir, les voy a poner C es mayor o igual a 0, pero no les voy a descontar puntos, sino yo descuento puntos por otras cosas, por ejemplo, trazar mal las curvas de nivel o no pintar correctamente la región de soluciones factibles. Para mí, esos son errores como más importantes que el tema de la C, ¿ya? Así que no se preocupen por eso. El C entonces va a aumentar desde el valor más pequeño, que en este caso es 0, y después cuando C vale 0,1, 0,2, 0,3, etc. Entonces las curvas de nivel ya no van a ser rectas, van a ser circunferencias concéntricas en 2,2. Concéntricas significa todas con mismo centro. Todas tienen el centro en 2,2, que está ahí en un puntito azul chiquitito, y vamos a aumentar el radio desde 0 hasta infinito. Y vemos con qué punto de la región verde chocamos primero y con quién chocamos al final. Entonces, si el C vale 0, que es el primer valor de C, el más pequeño, nos queda una circunferencia concéntrica en 2,2 de radio 0. Una circunferencia de radio 0 es la coordenada 2,2, básicamente. Y como la coordenada 2,2 pertenece a la región verde, entonces ahí está el tiro tu mínimo. El mínimo se obtiene cuando el X y el Y valen 2 y la función objetivo va a valer 0. ¿Sí? Entonces, aumentas C desde 0 hacia adelante, pongámoslo con palabras más coloquiales, hacia adelante. Cuando C es igual a 0, tienes que X menos 2 al cuadrado más Y menos 2 al cuadrado igual a 0. O sea, si yo quiero que esa expresión sea 0, automáticamente X e Y tienen que valer 2 a la vez. Cualquier otro cambio no me va a dar 0 la igualdad. Entonces vamos a tener que la X en el óptimo y el Y en el óptimo para el mínimo, ambas valen 2. Y la mínima función objetivo f igual a f óptimo va a ser 0. Entonces resolvimos al tiro el mínimo. Ya esto pasa porque el punto 2,2
está en la región verde, está dentro de la cancha de fútbol. Pero si ese centro estuviese afuera, estuviese, por ejemplo, acá, ese ya no sería el mínimo. Y ahí tendríamos que empezar a hacer la circunferencia hasta saber con quién chocamos primero. ¿Cachai? Pero bueno, ahí encontramos el mínimo, está en 2,2 y el valor mínimo es 0. Empiezas a aumentar el radio. Vamos a ponerlo con otro color, con el amarillo que lo estábamos haciendo. Aumenta. ¿Sí? ¿El X por Y mayor o igual a 0 lo puso solamente para que esté en el primer cuadrante? Sí, lo hice solamente como por facilidad de cálculo nomás. Sí. Y ahora sí. Si la X y la Y fueran cualquier real, no sería acotado hacia allá, por lo tanto no tendría máximo. Por si acaso, que no estaría malo, pero mi idea es que este ejercicio tuviera un máximo. Espérame, voy a borrar eso. Bórralo, 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 bórralo. Listo. Ah, no, amarillo. Entonces vamos a aumentar el valor de C, es decir, vamos a aumentar el radio, y queremos ver con quién chocamos por última vez. Ahí chocamos con una tangente. Ahí chocamos con esa circunferencia que tiene la tangente en la recta de abajo. Aumentas el radio hasta que alcanzas esta circunferencia con el radio más grande posible. Qué fea la pelota, pero es que lo estoy haciendo con el lápiz nomás, pues ya. Improvisado. El, el último punto es S. ¿Ok? Aquí está el max y ahí está el min. Ya aumentamos C hasta que C vale 6, que es el radio de la circunferencia cuando toca con ese último punto. Donde la X en el óptimo vale 0, la Y en el óptimo vale 6 y el máximo valor de la función objetivo, que es evaluar el punto 0,6 en la función objetivo, que en el fondo nos va a dar el resultado 20. No importa. Nos va a dar 20. ¿Ya? O sea, la última curva de nivel es una circunferencia de radio raíz de 20. No 20. Acuérdense que la expresión es x al cuadrado más y al cuadrado igual al radio al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ese ejemplo donde la función objetivo no necesariamente es una recta. Podría ser perfectamente una circunferencia o una parábola. Podría ser familias de parábolas, no lo sé. Profe, una pregunta. ¿Mm? Se supone que lo que uno está buscando acá es o sea, en cuanto a mínimo, la circunferencia más pequeña de la función y con el máximo la circunferencia más grande. Claro, Que exactamente. pertenezca obviamente a la región. Que choque con la Exactamente. región. Ah, ya vale, vale. Que choque. O sea, tratamos de buscar la circunferencia con el radio más chico y con el radio más grande que, que toque a la región verde en alguna parte. Ya. ¿Ya? Ahora, si quieren, nosotros podemos seguir agrandando la circunferencia. Por ejemplo, podríamos seguir aumentando el radio. Pero ninguno de estos puntos satisface el conjunto de soluciones factibles. Ninguno de ellos satisface las restricciones. Así que solamente nos sirven los que choquen con la región verde. Lester dice, profe, ¿qué pasa si una restricción es solo... No entiendo tu pregunta. Solo... Ah, ya te entiendo. Ya. ¿Qué pasa si la restricción, en vez de tener menor o igual, tuviera menor nomás, estricto? O a su vez, en vez de tener mayor o igual, fuera mayor, estricto. Esos casos nosotros no los vemos en este curso. Nosotros trabajamos solamente con restricciones amplias. ¿Se acuerdan de ese concepto? Las restricciones amplias son las restricciones de mayor o igual o menor o igual. Ahora, si tuviera una restricción como menor estricto o mayor estricto, que no va a pasar en este curso, se tendría que trabajar con los valores límites.
probablemente no tenga un máximo o no tenga un mínimo, pero sí tuviera un valor límite al cual la función objetivo tendería. ¿Ya? Esos casos en verdad existen, pueden pasar, pero usualmente todos los problemas de modelamiento siempre uno evita trabajar con restricciones que no sean amplias. Uno trabaja con restricciones amplias. ¿Sí? Déjame abrir el chat. Sergio dice, no entendí por qué C vale 6. ¿Dónde vale 6? Ah, perdón, tienes razón. Toda la razón, déjame corregirlo. Muchas gracias, Sergio, por ese detalle. El C vale 20. Lo que vale 6 es la ordenada, la I. Sí, me equivoqué yo, Sergio. Dale. Era 20, no era 6. Ya, consulta para pasar al último teorema, pero solamente lo voy a anunciar. Profe, Sí. que yo no entendí para qué buscaba como el punto 2,2. ¿No entendiste por qué busqué el 2,2? Sí, y después lo ocupó para empezar a hacer la circunferencia. Ah, claro. Eso es porque, déjame marcarlo. Aquí lo voy a poner en rojo. Esta es la función objetivo, x menos 2 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado, y lo igualé a una constante c, que es la que nosotros vamos a ir variando para poder generar nuestras curvas de nivel, que son todas las pelotas, ¿cierto? La circunferencia. El valor de c más pequeño tiene que ser sí o sí 0. No puede ser un número negativo porque estamos sumando dos expresiones positivas. Entonces el valor de c más pequeño que puede ser es 0. Entonces, si el c vale 0, queremos saber cuál es esa circunferencia, en el fondo. ¿Cuál es, de toda esa familia de circunferencias, cuál es la circunferencia cuyo c vale 0? Entonces, lo que hice entonces fue tomar el valor c igual a 0 en la curva de nivel, y eso automáticamente me da que x vale 2 y el y vale menos 2. No puede haber otra combinación para que dé 0 la suma. Entonces, por eso puse que de inmediato la x y la y ambas tienen que valer 2, y por lo tanto la función objetivo evaluada ahí en 2,2 me da 0. ¿Ok? Matías dice, no es raíz de 20, raíz de 20 es el radio de la circunferencia. ¿Ya? Pero yo no estoy calculando cuál es el mínimo valor de c cuadrado. Yo solamente estoy calculando solamente c. ¿Ya? Esa es la diferencia. El radio de la circunferencia más grande es efectivamente raíz de 20, pero la función objetivo es solamente el c. ¿Ya? Raíz de c es el radio de la circunferencia, pero yo lo que quiero encontrar es el máximo, es el cuadrado de ese radio. ¿Ya? No es c cuadrado, es c nomás. ¿Ya? La raíz de 20 es la circunferencia. O sea, esta distancia. Esa distancia que está acá es raíz de 20. Pero la función objetivo, el valor que tiene es 20. ¿Sí? Ya, vamos al último teorema y se los voy a anunciar, que estaba en el título. Teorema de la relajación. Voy a leer este teorema que se ve que tiene un montón de palabras, un montón de letras y todo, pero la verdad es que es súper sencillo de entender. Mire, se llama teorema de la relajación. Este teorema por lo general se presenta antes de los ejercicios de resolución gráfica. Yo prefiero pasarlo después. Van a ver por qué. Teorema de la relajación. ¿Dónde quiero cambiar el color? Negro. Dice, sea P un problema de optimización y R un problema relajado de P. Cuando yo tengo un problema de optimización
y yo lo relajo, yo lo que digo es como, oye, relájate, pues tenéis demasiadas restricciones, pues tenéis 40 restricciones. ¿Por qué no te relajáis un ratito, un poquitito y quítale un par de restricciones? ¿Qué importa si te saltáis nomás? Entonces, cuando uno relaja un problema, lo que estoy haciendo es quitarle restricciones. ¿Sí? Entonces, lo que hace este teorema es comparar cómo serían los conjuntos de soluciones factibles y las funciones objetivo de ambos problemas, del problema original y del relajado. ¿Ya? Entonces, eso está entre paréntesis, es decir, eliminar al menos una restricción de P. Ese es el problema R. Sean dP y dr los conjuntos de soluciones factibles de esos dos problemas respectivamente. Cuando tú tienes un problema P y que tiene, no sé, por ejemplo, esas restricciones, 4 restricciones, entonces esa es tu región de soluciones factibles del problema P. Cuando tú relajas un problema, es decir, le quitas, por ejemplo, una restricción, tu conjunto de solución factible se agranda. Entonces, por ejemplo, eliminemos la recta de abajo, tengamos estas mismas rectas y ahora tienes esta, pero le dices al problema, relájate, compadre, no tenéis por qué poner tantas restricciones, elimina una. Entonces, esta sería la restricción, el conjunto de soluciones de R. Este sería el conjunto de R y este sería el conjunto de P. ¿Ya? Entonces, tú quitas restricciones y el conjunto de soluciones factibles se agranda. Si le metes más restricciones, tu conjunto se achica. ¿Sí? Y consideren las funciones objetivo, FP y FR, respectivamente. Entonces, ¿qué dice el teorema? Primero, esto que está acá, que el conjunto de soluciones factibles del problema original está contenido dentro del conjunto de soluciones factibles del relajado. El problema relajado es un conjunto que es igual o más grande que el conjunto de soluciones factibles del problema original. ¿Sí? Se puede ver ahí en el dibujo que hice. dP está contenido en dr. dP era esto nomás. Todo esto es dP. Y dr es todo ese triángulo. Entonces, esa es la primera parte del teorema. Segunda parte del teorema. En el caso de que estés minimizando, la función objetivo del problema original es más grande que el problema de la función objetivo relajado. O sea, cuando tú tienes un problema y lo relajas, si estamos minimizando, ojo, si estamos minimizando y tienes un problema y lo relajas, vas a obtener una función objetivo mejor. ¿Por qué? Porque ampliaste tu campo de búsqueda. Por lo tanto, podrían haber otras soluciones en el problema relajado que son mejores que en el problema original. Por eso es que la función objetivo del relajado es más pequeña o igual que el del problema original. ¿Sí? Cuando tú relajas y eliminas muchas restricciones, se te agranda el campo de búsqueda, el conjunto de soluciones factibles, y por lo tanto hay posibilidades de encontrar una función objetivo mejor. Lo mismo pasa en el caso de maximización. Si tú maximizas un problema y lo relajas, vas a obtener una función objetivo relajada mejor, es decir, FR es más grande o igual que FP. Ese es el teorema de la relajación. Tienes un problema, lo relajas y haces la comparación entre sus funciones objetivo y sus soluciones factibles de ambos. Siempre, cuando tú relajas un problema, vas a obtener una solución que es demasiado buena para ser verdad, por decirlo de esa manera. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo eliminar alguna restricción de costos, por ejemplo. Es como ya no importa, mira, relaja la restricción de presupuesto. Supongamos que tenemos presupuesto infinito. Ahí podríamos encontrar una función objetivo demasiado maravillosa para ser cierta, para la real, porque realmente sí tenemos restricciones de presupuesto. ¿Para qué sirve este teorema? Tendríamos que verlo en el próximo capítulo 8 de optimización. Vamos a quedar un poquito cortos de tiempo, pero este teorema de relajación sirve bastante, 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 bastante.
uno puede relajar no solamente restricciones en verdad, uno podría relajar la naturaleza de las variables. Ponte tú, un problema donde las variables sean enteras. Uno diría, no, pero por qué trabajar con variables enteras? Supongamos que trabajemos con problemas continuos, que las variables sean mayores o iguales a cero nomás, por ejemplo. Eso permite hacer cálculos mucho más rápido. Hay métodos de optimización que son sumamente rápidos para poder resolver problemas que son continuos. Cuando son enteros, se ven con otros métodos que me gustaría verlo en este curso, pero no están dentro del programa. Branch and Bound, por ejemplo, un clásico, donde tú relajas problemas y a partir de los problemas relajados obtienes la solución del problema original, por ejemplo. ¿Ya? Ese es el teorema entonces de la relajación. Solamente entender de que si tú relajas un problema, vas a obtener un conjunto de soluciones factibles más grande y por lo tanto vas a tener la esperanza de encontrar una función objetivo mejor, un óptimo mejor. Ese es el teorema de la relajación. ¿Sí? Consultas, entonces. Profe, yo no entendí a qué se refiere cuando dice que la función objetivo de P va a ser mayor o igual que la función objetivo de R. Y lo mismo con la otra. Ya, hagamos un dibujito. Supongamos que tenemos un problema original, un problema P, donde el conjunto de soluciones factibles sea, voy a inventar cualquiera, que sea este. Ya. Supongamos que ese es el conjunto de soluciones factibles de P, toda esa región que está ahí. Si yo llego a relajar alguna restricción, podría obtener un conjunto de solución factible más grande. Voy a inventar también ese, no sé, suponiendo de que este era el original. Lo inventé, lo inventé. Todo eso es dr. ¿Ya? Este es dp y dr. Yo relajo restricciones y obtengo regiones factibles más grandes. Vamos a poner, ponte tú, que la solución estaba acá. Supongamos que el óptimo estaba justo en ese puntito, en el problema P. En el óptimo. Pero en el problema relajado, en el problema de la derecha, en este problema R, como nuestro espectro de búsqueda es más grande, podríamos encontrar una solución óptima que podía estar, por ejemplo, acá. ¿Cachai? Entonces, este de aquí es el óptimo de P, óptimo del problema P. Pero yo podría encontrar un óptimo mejor si es que amplío el campo de búsqueda. Aquí este sería el óptimo de R. Lo que estoy diciendo es que el óptimo de R es mejor mejor o igual que el óptimo de P. Ese mejor se transforma en un mayor igual o en un menor igual, dependiendo si estamos maximizando o minimizando. ¿Cachai? Y eso es lo que puse acá. En la Pero, primera, por ejemplo. ya entendí lo que está. La analogía. Claro, claro. ¿Cachai? Si estamos minimizando, la función objetivo del problema relajado siempre es mejor. Por eso que es más chica que la de la función original. Y si estamos maximizando, la función de la relajada va a ser más grande que la original. Siempre el problema relajado va a ser o va a tener soluciones mejores o iguales que la función objetivo original. Podrían Pero ser que iguales sean, si es que el óptimo no cambia, por ejemplo. pero que sean mejores no quiere decir que sean, digamos, eficientes, pues sí. Es que lo estoy pensando en modo, si tuviese, digamos, un modelo real, como los que hacíamos en un principio, Ujú. digamos, no sé, por decir, no puedo superar, digamos, no puedo superar la capacidad de la bodega, por decir algo. Ya. Si yo quitase esa restricción y, digamos, aplicar el teorema no me serviría, ¿o sí?
Depende, porque imagínate que ese problema, por ejemplo, le quitas esa restricción y tu óptimo no cambia. Ya, aquí me estoy saltando mucha materia, ya es una materia que vamos a ver al final del curso. Tú resuelves el problema original con esa restricción y te da 100 en la función objetivo, 100. Tú quitas esa restricción y la función objetivo te sigue dando 100. Eso significa que esa restricción es inactiva, o sea que no se está cumpliendo en la igualdad. Por lo tanto, esa restricción no es necesaria que esté en el problema y la podrías quitar, por ejemplo. Ya. ¿Cachai? Ahora, por supuesto que eso tiene hartas ventajas, porque mientras más restricciones tú saques que no alteren la función objetivo, vas a tener un problema más chiquitito, con menos variables, con menos restricciones y son más fáciles, más rápidos de resolver en computador. ¿Ya? Bueno, nosotros vamos a trabajar con problemas pequeños, que el computador te da los resultados en 3 segundos, pero algunos problemas reales de modelos grandes, uno podría estar 6 meses tratando de buscar la solución y el computador está pegado, 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 pegado. Entonces, ahí lo que trata de hacer es como ir acortando. Vamos a ir afinando el modelo y sacar las restricciones inactivas. ¿Ya? No es muy eficiente ver qué restricciones son inactivas resolviendo cada uno de los modelos y eliminando restricciones. Ahí lo que se hace es otra cosa, es trabajar con variables duales. Eso lo vamos a ver al final del curso, de hecho, para ver cuáles son las restricciones que valen la pena y cuáles no. Hacemos análisis de sensibilidad, qué pasa si cambia el precio, qué pasa si cambia el costo, me alterará mi función objetivo y un montón de cosas. Eso es la última parte del curso, de hecho. Ahí me salté harto, así que lo vamos a ver con más detalle, pero más adelante, al final de la temporada. Ya, vale. Y lo Eso, otro, como ya está terminando la clase, me dijo que lo acordara para ver si es que podía verlo del corolario. de veras. Ya, muchas gracias. Lo vamos a hacer, pero tendría que hacerlo como rapidito porque son las 5:35 y a las 5:45 tengo una reunión, pero lo vamos a hacer Sí, no se preocupe. rapidito. ¿Ya? Sí, todavía quedé como medio colgado. Después estaba tratando de verlo yo y quedé como un poco colgado con eso. Ya. Entonces, ese teorema, el teorema de Bolzano-Weierstrass, dice que si tu función objetivo, son 4 elementos, si la función objetivo es continua, si el conjunto de soluciones, continúan D, siendo D el conjunto de soluciones factibles, si es que D es no vacío, si es cerrado y si es acotado, entonces sí o sí el problema tiene solución óptima. No tengo idea cuál es la solución. Se podría resolver con el método gráfico. Pero si solamente queremos verificar si tiene solución o no tiene, podríamos ver esos elementos. La función objetivo tiene que ser continua en el conjunto de soluciones factibles y el conjunto de soluciones factibles tiene que ser no vacío, tiene que ser cerrado y tiene que ser acotado. El corolario hace alusión a qué pasa si la función es no acotada. El teorema de Bolzano-Weierstrass. Es decir, si la función objetivo sigue siendo continua en D y el conjunto D es no vacío también, si es cerrado, pero si es no acotada, entonces en ese caso no hay ningún problema. Igual podríamos utilizar el teorema si es que encontramos si existe un X, un asterisco le ponemos acá, que también tiene que pertenecer a D, tal que este conjunto nuevo, D sub 0, que son todos los X que pertenecen al conjunto D, pero además que la función objetivo evaluada en esa X sea menor o igual a un F evaluada en esa X asterisco. Si es que este nuevo conjunto es acotado, entonces nuevamente tiene solución óptima. Bueno, menor igual o mayor igual, pues dependiendo de la función objetivo, si es maximizar o minimizar. ¿Ya? Si el conjunto no es acotado, pero tú eres capaz de encontrar una preimagen cuya imagen está por arriba
de todas las otras imágenes, y ese conjunto es acotado, el nuevo, el de sub-0, entonces, por teorema de Bolzano-Weierstrass, el problema original tiene solución óptima también. Ya, vale. Muchas gracias, profe. ¿Sí? Sí. Eso, chicos, chicas. Esta grabación, entonces, como siempre, se va a subir a la misma carpeta, va a estar en unos 10 minutos más o menos, se demora un poquito en subirse. Gracias, profe. Se pasó, que esté bien. Ya pues, cuídate, que estén bien, cuídense todos y todas. Chau, chau.